noches, profesores y estudiantes de la universidad. Me encuentro esta noche con el gestor cultural Juan David Palomares, que nos va a responder algunas preguntitas. Juan David, buenas noches. Buenas noches a todos los parceros, viejo Marlon. Gracias por estos espacios tan bonitos que nos ayudan a crecer y a ver desde otra óptica lo que está pasando en lo local, en lo departamental, nacional, y también cómo estamos a nivel internacional en todo lo que nos compete como laboyanos. Juan David, sobre identidad cultural, ¿cómo considera que eventos como Concierto Rodal Sur, Desfile de San Pedro contribuyen a fortalecer la identidad cultural de Pitalito? Bueno, la identidad cultural viene de un proceso de las costumbres y las tradiciones. Eso hace parte de nuestro patrimonio material e inmaterial, de qué es lo que somos, cómo convivimos y hacia dónde nos proyectamos. Y si bien la tradición pues tiene un arraigo de años, también viene transformándose, como ustedes lo pueden ver, el baile de San Juanero, como pueden ver la inclusión de la música andina que llega desde toda la parte del sur de Colombia, y como nosotros los laboyanos y los orbitas, pues en Pitalito se habla más de música andina que un mismo pasillo que viene siendo nuestra tradición. Entonces esos eventos culturales lo que nos ayudan es a crecer desde otra óptica mucho más amplia de todas las alternativas culturales, y a través de esas manifestaciones lo que se le da un mensaje a la sociedad, en este caso a través del rock. Rock, como ustedes conocen, pues es un lenguaje que salió para criticar al Estado desde una forma musical. El San Pedro pues nos atrae, que es la comida, que es la mistela, porque el rabo de gallo se llamaba chircate en su momento. Esa danza del San Juanero, porque por lo menos me decía una persona, ¿y por qué el rabo de gallo? Yo decía, porque es que hace parte de la indumentaria del instrumento del bailarín, que es una danza, un cortejo, y el rabo de gallo cuando va a hacer su apareamiento, pues él alza el rabo y tiene una forma triangular, como lo entiende uno del chircate. Chircate lo hablaban los campesinos, que era el mismo rabo de gallo, pero venían de hartos colores, y cuando yo alzaba el chircate, ¡y vecino!, el otro me alzaba el chircate o el mismo rabo de gallo, y si él me daba la aprobación, yo podía pasar a la otra finca, al cerco, a la manga, a coger algo que era como el instrumento de la época. Entonces era un lenguaje totalmente. Entonces esas tradiciones es lo que nos hacen sentir de dónde venimos, de dónde es lo que somos, a través de la danza, de la música, del graffiti, de la pintura. Esas tradiciones son importantes para hacernos ver desde otras ópticas, ¿no? Claro. Desde su experiencia, ¿qué importancia tienen las tradiciones gastronómicas como la producción de café, bizcochos, en la vida cotidiana de la comunidad? Precisamente estuvimos hablando ayer, el domingo, estuvimos hablando con un grupo que cómo era la bandeja hawaiana, y muchas personas no sabían que teníamos una bandeja hawaiana y cómo se preparaba. El café, si bien viene siendo un fenómeno también comercial y fuente de empleo económico, pues también tiene, nuestra geografía nos da las mejores tazas del café, precisamente porque aquí en Pitalito usted siembra lo que sea y sale todo, ¿no? Entonces la tradición gastronómica hace parte de todo un engranaje cultural, y eso es lo que nos atrae. Si bien el tamal tradicional o la misma lechona, la lechona en Ibagué o en Tolima trae menos arroz que la de acá. Entonces, hay unas diferencias gastronómicas muy grandes de cómo se prepara y el por qué nuestros abuelitas preparaban el tamal de forma diferente, el asado huilense. El asado huilense viene siendo algo más laboyano que la parte del norte, porque aquí es donde se daba más marranitos, ¿no? En el clima frío, y así se fue ampliando todo esto como el insulso. La gastronomía nos da una identidad, claro, una identidad cultural bastante grande de qué es lo de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? La idea no es perderlo. Sí, claro, la idea es mantenerla. ¿Cuál cree que sea el papel de las pinturas, estatuas presentes en las calles y espacios públicos para preservar la memoria histórica y cultural de la región? Hay una tradición, pues digamos que en la música, para ir engranando la comida, no necesariamente que si el hawaiano no le gusta la bandeja hawaiana, a mí no me gusta el asado huilense, entonces no tiene tradición. La gastronomía de un lenguaje grande
la música es un lenguaje grande, las pinturas también nos dejan un legado. Nosotros somos grandes en esta zona del sur de los petroglifos. Los petroglifos son unos escritos indígenas que dejan unos lenguajes, como se hizo en Huacacayo. Eso tiene más de 500 años Huacacayo, porque los huacayos o los que vivían allá era el cementerio de ellos, ¿no? Y dejan unos escritos donde nos dicen qué es el yuma, qué es el sol, qué es la lluvia. Y esos escritos pues los tenemos. Vean, usted ve acá al frente en esta hay unos petroglifos de cómo era la danza y el cortejo, y las expresiones culturales artísticas pues nos dan otro lenguaje de una realidad del país. A la persona que hace un graffiti manifiesta algo, hay unos que lo harán más culturales, otros con unas técnicas mucho más perfeccionadas, pero el lenguaje pictórico nos muestra una esencia de qué es lo que hace una ciudad o un municipio. Hace parte de nuestra tradición y nuestra cultura totalmente, ¿no? Sí. Los colores, nosotros tenemos colores tierra, porque la misma arcilla se da eso, pero los colores tierra son de naranja, rojo, amarillo, y hay una mixtura porque tenemos la arcilla y bajo eso los pintores, ustedes ven pintores laoyanos, usan mucho esos colores porque es algo que nos trae la arcilla, ¿no? Sí, claro. Y desde ahí arranca, pues digamos, todo el estado del arte de la Yo voy a pintura. pedir allá Pitalito. tu cita porque voy a ir donde... ¿Podría describir su labor en la promoción y preservación de la cultura local? ¿Cómo impacta en las nuevas generaciones? Bueno, quiero aclarar una cosita en la parte cultural. Y decía en una conferencia y un debate también en el Consejo, me decían, es que falta de cultura. La cultura la tenemos todos porque son unas costumbres y tradiciones. Si para alguien es hacer sentar a una niña de primero, eso es una cultura que lo ha generado desde su casa. Si para una persona recoger el papelito que consumió y lo guarda en el bolsillo es su cultura, el que lo bota no quiere decir que no tenga cultura. Lo que pasa es que la cultura de él es eso porque para él fue normal. Entonces lo que hace el arte, la música, el deporte también, porque el deporte genera un mensaje de disciplina, de constancia, hace que nosotros tengamos esa costumbre. Si nosotros los laoyanos, la cultura de nosotros los laoyanos es no ponernos el casco. Y eso es una cultura que ya está. La idea es que con estos ejercicios de música, estos ejercicios de sensibilización al ser humano, de que no pienso para mí, sino cómo voy a generar un entorno social mucho más alto en educación y cultura, pues hace que tenga una sensibilidad mucho más grande a no pensando individual, sino en colectivo. Y los escenarios culturales deportivos, porque eso también hace parte, es para que nosotros tengamos la sensibilidad de poder crecer como sociedad. Y la música, el artista, el bailarín, el arte pues, de la comida, tienen esa sensación de poder crecer. Y es muy importante generar estos espacios de sana convivencia a través del arte, la cultura y el deporte. Claro, eso ahí va ahí. En su opinión, ¿cuáles son los mayores retos que enfrenta Pitalito para mantener y difundir sus expresiones culturales de manera sostenible? Primero nosotros tenemos que, bueno, Pitalito ya tiene un avance grande a nivel cultural. Pienso que las generaciones anteriores han hecho un ejercicio muy bonito. Tenemos el Museo Vial, el arte pictórico abierto, tenemos ya el primer museo que se está trabajando, ya hay una casa de cultura que es el instituto, ya hay una escuela de música, hay un avance, pero el reto más grande es que nosotros no hayamos espacios culturales porque el Estado o una persona o una organización lo hizo por un día, sino que el mismo ciudadano genere la necesidad de que hayan esos espacios y que la cultura, la recreación y el deporte no se convierta en algo como un mendigo, ¿no? Como que si yo voy a hacer cultura, vaya gratis, yo lo pague por ir, o si yo voy a hacer una actividad deportiva, cómpreme la rifa, el tapazo sino que se vuelve una necesidad de que si tenemos la cultura del deporte muy estable, pues refleja mucho de la sociedad. Si ustedes ven en los Olímpicos, si ustedes ven en países desarrollados, si están fuertes a nivel cultural y deportivo, pues se ve que están muy bien como sociedad. Entonces sí nos falta generar esos espacios. Yo creo que desde el colegio, desde los colegios, las nuevas generaciones, hay que fomentar ese tipo de espacios culturales, y eso también es con recurso económico, bajo políticas públicas de los dirigentes de turno,
y nosotros como laboyanos asistiendo a esos espacios que son necesarios para poder crecer como una sociedad más educada, mucho más culta, hablando de que una cosa es lo cultural y otra lo culto, y empezar a generar esos hábitos saludables a nivel social. ¿Qué estrategias o iniciativas considera importantes para que la cultura del sur del Huila siga siendo reconocida y valorada tanto como local y regionalmente? Nosotros tenemos una tarea grande, todos los gestores culturales, es que tenemos que mostrar a Pitalito, no solo para los laboyanos, sino para que conozcan a Pitalito y vengan a conocer Pitalito, y a través de muchas estrategias comerciales, económicas, artísticas. Yo hablo muy de la mano del turismo. El turismo es bien importante porque el turismo no es solo geográfico, debe haber un mirador, sino que yo genero turismo a través del deporte, si hago encuentros nacionales, si hago encuentros departamentales, hago que a través de ese ejercicio deportivo la gente venga. ¿Y cómo los engancha uno? Pues que tenemos la mejor taza del café, pero la persona ya tiene un espacio donde puede no solo tomarse el café, sino mirar todos los procesos de producción de por qué tenemos la mejor taza de café de especialidad, y a través de eso por qué no van a encontrar los retornos pintóricos que ven llegando a Pitalito. Es generar el turismo, por lo menos la Rock al Sur, hace que la gente que venga a Pitalito encuentre otra visión de lo que dan los medios, de que por lo menos hay hartos brujos, que los hay, que hay problemas de delincuencia, los hay, pero que eso no nos deja a nosotros crecer y poder vivir en una sana convivencia. Entonces, que la gente llegue a ver Pitalito y mirar tanto talento, pues hace que se lleven otra imagen de Pitalito, y así también vengan inversión económica e inversión turística, que es lo más importante. Aquí hay un reto grandísimo, y yo creo que desde todo punto de vista esos espacios son bonitos porque genera un debate, ¿no? Genera una en pro de ir creciendo, y nosotros ya tenemos una identidad cultural, ya tenemos un patrimonio material e inmaterial, y hay que irlo fortaleciendo para que nosotros sepamos el por qué nuestra bandera es así, por qué somos cuna de caballistas, por qué tenemos la mejor taza del café, por qué hay más de 40 artistas a nivel internacional, por qué viene esta ola de músicos alternativos, porque ya los tenemos, y por qué con poquito de escenario están sacando deportistas campeones de talla nacional, internacional, y eso es el trabajo con las uñas de los docentes y profesores. Hay un trabajo grandísimo, pero eso es una lucha grande, hay que seguirla trabajando, y esto ya es ganancia, que estemos hablando de arte en un municipio que está creciendo a ciudad, ¿no? Esa transición trae, como yo digo, que Pitalito es como una persona que tiene entre los 18 y 25 años, está pasando en esa etapa fuerte, y cualquier cosa lo puede desviar. O seguimos por la buena ruta, que la persona tenga unos buenos ideales y los ciudadanos quedamos a Pitalito, o nos vayamos por otra corriente. Y eso se parte de que todos nos tenemos que invitar a la gente que llega. Todo el mundo dice Pitalito es un videero muy sabroso, pero cuando hay un inconveniente, los de Pitalito no. Si los que vamos a convivir como los laboyanos, pues si yo quiero a mi municipio, paso por la cebra. Si yo quiero a mi municipio, recojo mi papelito, separo una fuente, hablo bien de nuestro municipio, y empezamos a crecer todos. Y esa es la cultura que quiero que nosotros tengamos, para que los laboyanos sepamos qué es lo que somos y la gran riqueza que tiene Pitalito como capital subcolombiana, ya hablando de territorio, ¿no? Juan David, muchas gracias por esta noche, y espero volver a tenerlo por acá. Claro que sí, bienvenido.